Nos ponemos de pie para celebrar la Santa Misa. Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia, la misericordia y la paz de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. En el cielo y en la tierra paz a todos los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Celestial, Dios Padre, Todopoderoso Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero porque solo tú eres santo, solo tú, Señor.
Oremos. Dios nuestro, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos, concédenos la gracia de vivir de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando aparezca en la piel de una persona una hinchazón, una erupción o una mancha lustrosa que hacen previsible un caso de lepra, la persona será llevada al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. La persona afectada de lepra llevará la ropa desgarrada y los cabellos sueltos, se cubrirá hasta la boca e irá gritando: impuro, impuro. Será impuro mientras dure su afección. Por ser impuro, vivirá apartado y su morada estará fuera del campamento. Palabra de Dios. Padre, tú perdonas mis culpas y me das la alegría de sentirme salvado. Padre, tú perdonas mis culpas y me das la alegría de sentirme salvado. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Padre, tú perdonas mis culpas y me das la alegría de sentirme salvado. Pero yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa. Pensando, confesaré mis faltas al Señor, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Padre, tú perdonas mis culpas y me das la alegría de sentirme salvado. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, sea que ustedes coman, sea que beban o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de escándalo ni para los judíos, ni para los paganos, ni tampoco para la iglesia de Dios. Hagan como yo, que me esfuerzo por complacer a todos en todas las cosas, no buscando mi interés personal, sino el del mayor número, para que puedan salvarse. Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Se le acercó un leproso a Jesús para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo: si quieres, puedes purificarme.
Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Lo quiero, queda purificado». Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole sinceramente: «No le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio». Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. En la primera oración de la misa hemos rezado reconociendo que a Dios le gusta habitar en los corazones rectos y sencillos. Esto es lo que se necesita para percibir, por un lado, la realidad en cuanto tal y la voluntad de Dios explícita en su revelación. Porque el mismo Jesús nos dirá que felices aquellos que tengan un corazón limpio, porque verán a Dios. Cuando desde lo más profundo de nuestro ser, que es el corazón, a que se refiere a la Biblia, uno aborda la realidad o la voluntad de Dios con cualquier tipo de prejuicios, de preconceptos, de moldes, es difícil que pueda percibir la realidad en cuanto tal y la voluntad explícita de Dios. La situación de la vida del hombre en general ha ido generando diversas respuestas. Algunas civilizaciones y culturas elaboraron respuestas acerca de la vida, del sentido de la vida, de la realidad, incluso del dolor, de la enfermedad y de la muerte. Por ejemplo, respuestas filosóficas, sapienciales. Otros pueblos elaboraron respuestas religiosas, de algún modo religiosas. Imaginaron de diversas formas que las situaciones de la realidad correspondían a la voluntad de alguna divinidad. En el caso del pueblo de Israel, la revelación acerca de lo que es la realidad le viene de Dios, de Yahvé, que lo fue formando y revelándose y explicándole la vida de a poco, madurando en la economía de la salvación esa comunicación que le permitió a Israel de ser un pueblito muy chico respecto de otros grandes imperios de la época, tener respuestas profundas, claras, convencidas en muchos sentidos. Y es esa respuesta ante la vida lo que nos provee la fe. Es un modo de comprender, de leer, de asumir, de encontrar sentido de las cosas teniendo a Dios como eje. Claro que si no, esta mirada y esta forma de asumir la realidad no es recibida desde un corazón sencillo y recto, como hemos dicho al comienzo, se desvirtúa. Y entonces uno termina confundiendo, subvirtiendo, pervirtiendo la fe. Era el caso en la religión de Israel. Ustedes escucharon en la primera lectura del libro del Levítico. En esa concepción de una pureza sublime de la divinidad y de corresponderle, han ido entretejiendo desde un corazón complejo una serie de mandatos, de normas de pureza, de ritos que se debían realizar. Y se fue haciendo cada vez más complicado, más complejo. Incluso hasta desestimar el objetivo mismo que tiene la revelación de Dios y cualquier rito que pudiera existir, que es la dignidad y la libertad de las personas humanas, de los hijos de Dios. Así, por ejemplo, la legislación acerca de los leprosos.
Claro, en aquella época no se conocía a qué correspondían determinadas enfermedades. Y entonces se vinculaba esa realidad de la enfermedad con alguna situación de mal en la persona o en su familia. Y se pensaba que alguien, si era sordomudo, leproso, paralítico, era como un castigo de la divinidad por algún mal que había cometido él o sus antepasados. Así, las personas quedaban excluidas, eran culpables, eran inocentemente culpables de tener determinada enfermedad. Y eran unas medidas muy duras, taxativas, que mantenían a la gente al margen. Es cierto que hay un interés de higiene y de prevención respecto a las enfermedades, pero cuando se vinculaba a la cuestión del mal, sin atender el corazón de las personas, sin conocer su situación, y se legislaba para todos de una manera uniforme, entonces se cometían muchas injusticias y situaciones de deshumanización. En el Salmo alcanzamos a intuir otra forma que también corría en paralela con esta estructura tan rígida. Me alegras con tu salvación, Señor. La salvación la provee el Señor. Por más ritos y leyes que uno se elabore desde un corazón complejo y no tan sencillo, y no tan recto a veces, como era el corazón de los fariseos o de algunos saduceos, por más que se cumplan esos ritos, el que da la salvación, el que otorga la invitación para vivir en comunión de vida con Él, es el mismo Dios. Y es una invitación y un encuentro, una iniciativa libre y gratuita de aquel que hizo todas las cosas y que ama a todos y a cada uno de los miembros de la humanidad con el mismo amor eterno. En el Evangelio es claro, un leproso se acercó a Jesús para pedirle ayuda y cayendo de rodillas en una actitud de enorme humildad, le dijo, manteniendo cierta distancia porque era muy taxativo, no podían hablar con el resto de la gente y acercarse demasiado. Si quieres, puedes purificarme. Ven, el término que se utiliza es purificación del mal, expulsar el pecado de él. Jesús, dice el texto, conmovido, Splagestein, entrañablemente sacudido por esa situación, con su corazón de hombre, verdadero hombre, y un amor infinito y eterno por la humanidad y cada persona. Conmovido, no lo pensó mucho y extendió la mano y lo tocó, diciendo, lo quiero, queda purificado. Con este gesto Jesús está barriendo de un plumazo todas esas rituales de purificación. Es solo la voluntad de Dios, hecha misericordia en el rostro de Jesús, el que sale al encuentro de las personas y se involucra en su situación. No hay ninguna realidad humana en la que Dios no quiera meter la mano, quedarse al margen. Realmente se conmueve de nuestra situación. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Lo despidió y le dijo, no le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y muéstrale que estás purificado. Había como un circuito social que era necesario conservar para que el sacerdote autentificara esa sanación y él pudiera ser reincorporado a la comunidad. Sin embargo, apenas empezó a proclamarlo a todo el mundo, diciendo lo que había sucedido. ¿Y qué pasó? Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos. Y acudían a él de todas partes.
Dos momentos. Primero, Jesús no solo sana con el pensamiento y de lejos, se involucra. El Verbo se hizo carne, se hizo parte de nuestra realidad. Y esa realidad también incluye a los leprosos. Podía haberlo curado de una manera lejana, pero quiso tocarlo, haciendo ese contacto humano que este hombre estaba añorando tanto, tan marginado que vivía de la sociedad. Y lo incluye dentro de la sociedad de nuevo y puede participar de la comunidad cuando el sacerdote dé el visto bueno. Pero ahora él es el que queda impuro por haber tocado a un leproso. Y los condicionamientos rituales de las leyes de purificación ahora lo abarcan a él también. Y ya no podía andar públicamente como los leprosos. Rescata al leproso y él mismo se hace un leproso y debe andar por afuera, en lugares desiertos. Esta es la forma en que el Hijo de Dios ha cargado nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestra vulnerabilidad humana. Lo llamativo, en segundo momento, es que acudían a Él de todas partes. Jesús había abierto un camino nuevo. La gente sabía que por haber tocado al leproso, él quedaba impuro. Sin embargo, lo van a ver. Ha sembrado una lección. Importan más las personas que tantas leyes rituales de purificación. A Dios le importa el corazón de las personas. No ha venido a pasar un rato entre nosotros. No ha venido a atravesar la humanidad como un tiempo de vacaciones. Ha venido a involucrarse en la vida de las personas y eso lo llevará a dar la vida en la cruz. El que entendió bien este mensaje, San Pablo, les dice a los cristianos de Corinto: sea que ustedes coman, sea que beban o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para gloria de Dios. Un criterio muy claro para la vida de la fe. Háganlo todo en nombre de Dios, como Jesús, que extendió su mano en nombre del Padre para rescatar a esta persona con lepra que estaba marginada y aislada. No sean motivo de escándalo para nadie, ni para los judíos ni para los paganos. Es necesario encarnar una exquisita sensibilidad, como la de Jesús. Ve a presentarte al sacerdote para que él confirme tu sanación. Hagan como yo, que me esfuerzo por complacer a todos en todas las cosas, no buscando mi interés personal, sino del mayor número para que puedan salvarse. Como Jesús, que no le importó involucrarse y quedar impuro, sino dar un mensaje y un gesto concreto para la salvación de todos. Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. San Pablo encarna la pastoral que la Iglesia ha de estar atenta a realizar. Todo hacerlo en nombre del Señor, con una exquisita sensibilidad, atendiendo a la situación de cada uno. Hagan todo el esfuerzo que puedan para complacer a todos. No busquen su propio interés, sino el de la salvación de todos, siguiendo el ejemplo de Jesús. Cada vez que proclamamos esta palabra de Dios y estos evangelios que nos muestran a Jesús involucrándose tanto y realizando gestos tan sencillos que revelan lo más hondo de su amor, hemos de preguntarnos si en la Iglesia toda la gracia que hemos recibido personalmente y comunitariamente lo hacemos desde un corazón recto y sencillo, capaz de mirar la vida como es, capaz de juzgar y valorar la vida tal cual se nos presenta desde la mirada de Jesús. Si al realizar nuestro día, si al ir desandando por los caminos de la vida, tenemos en claro que la motivación del centro, fundamento y fin de nuestra existencia es encarnar al Hijo de Dios, porque si no, la vida de la fe quedaría reducida solamente al rato que dedicamos para celebrar la misa los domingos
un par de Padre Nuestro que hacemos diariamente y entonces ya caeríamos en lo mismo que aquellos hombres que elaboraron tantos ritos y tanta legislación de pureza. Nuestra fe quedaría atrapada solo en un esquema litúrgico, mientras que San Pablo nos invita a realizarlo todo, sea que beban, sea que coman, todo lo que hagan, háganlo en nombre de Dios. Pidámosle al Señor que durante este año que está comenzando, que estamos dando los primeros pasos, tengamos la audacia y la perseverancia para seguir las mismas huellas que San Pablo siguió, que son las huellas de Jesús. No solo desde el esfuerzo personal, es interesante conversarlo en familia. Si hay algo que uno puede hacer por la formación de los corazones rectos y sencillos, de los hijos, de los nietos, de los sobrinos, de los ahijados, es modelar ese corazón según los gestos, las intenciones y los sentimientos de Jesús. También desde el punto de vista comunitario nos ayudamos mutuamente desde los distintos grupos, asociaciones, movimientos en la Iglesia para ayudarnos a encontrar cuáles son las huellas de Jesús que como discípulos y misioneros del Señor para testimoniar su amor debemos desandar. Digamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió en los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Presentamos las intenciones de nuestra comunidad. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los cristianos no seamos motivo de escándalo, sino anunciadores de tu Evangelio. Oremos. Para que los miembros de nuestras familias sepan vivir en la armonía de tu amor. Oremos. Para que los enfermos y afligidos puedan sanar sus vidas y experimentar la alegría de la salvación. Oremos. Estas intenciones y las que guardamos en nuestro corazón te las presentamos, Padre, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Podemos tomar asiento. Te ofrecemos, Señor, el pan de vida te harás y así juntos podremos ser como hermanos al fin. Es el signo de amor que vos nos pedís. Este vino que aquí está, para que vos, Señor, vivas, es bebida de luz para poder guiar a los hombres que hoy buscan tu amistad. Con sincera humildad, Señor, queremos ofrendar amor, alegría y dolor, y en nuestra pequeñez el cansancio también dejar a tus pies. Oremos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que esta ofrenda nos purifique y renueve y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu servidor Jesús nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso con los ángeles y santos te decimos: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten piedad de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dejemos que el Espíritu Santo, Dios, nos ayude a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, les dejo la paz, les doy mi paz. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Tu espíritu, Nos damos fraternalmente la paz. paz esté contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Tómame, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Háblame, Señor, tu palabra bastará para sanarme. Sáname, Señor, tú conoces cuántas luchas en mis límites. Quiero dar a luz el misterio que descansa en mi interior. De tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en tu interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Mírame, Señor, yo no sé confiar en medio de tormentas. Llámame, Señor, tú me alientas en el camino sin temor. Cuídame, Señor, nadie más sostiene mi vida entregada. Oremos. Padre, saciados con el pan del cielo, te pedimos la gracia de desear siempre este alimento que nos da la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendita sea tu pureza. Recordamos que el miércoles de ceniza la misa será a las 19 horas. Que el Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos ir en paz. Dios les conceda un feliz domingo. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor.